hay mariposas de altura y hay mariposas de la de mar, ¿sí? Entonces, lo que yo les sugiero es que nos basemos en lo más natural. Si, por ejemplo, vemos una mariposa, un mitómito de una que llamamos cristal, por ejemplo, que la conocen acá, y vemos que ella solo pasa en el bosque y pasa a la orilla del río, y ella no sale de ahí. Dice, yo no voy a agarrar esa mariposita y la poner al puro sol, porque no, al otro día está muerta. Se lo digo por experiencia, Sí. ya lo he hecho, digo, uno comete muchos errores en eso. Entonces lo mejor es primero vamos a observar qué nos rodea, qué plantas tenemos alrededor, cuál es mi clima, cómo es la humedad, cuál es la temperatura que tenemos, y siempre se aconseja antes de empezar un proyecto capacitarse, investigar si ya hay algún estudio, y bueno, como los estudios que están haciendo ellos, genial, que ya tengas una base donde partir y no cometer tantos errores. Empezamos por ahí. Ojalá se pueda hacer una investigación en su zona, donde usted va a hacer su mariposario, que es parte de la capacitación. No se lo pueden limitar, porque no podemos meter todas las mariposas que se nos ocurran en el mismo clima. Esto es observar la naturaleza, observar qué me rodea, qué es lo que tengo cerca a mí. No es lo mismo la planta que comen en mi proyecto que el de María, en de ustedes. Entonces tenemos que ir muy a lo natural, porque estamos trabajando con recursos naturales, tanto en plantas como en... Y yo siempre les digo, bueno, si tenemos mariposas, primero vamos a hacer un cultivo de plantas. Lo mismo, si yo voy a producir mariposas, tengo que hacer un cultivo de la planta que yo voy a ocupar para mi mariposa. Sí, una, ¿verdad? Pero si yo voy a cultivar 2 mariposas, entonces ¿cuántos cultivos tengo que hacer? 2 cultivos de plantas, montar el ciclo, ¿verdad? Es todo muy natural, son 2 cultivos a la vez, las plantas y las mariposas. Si yo quiero varias especies, háganse al cargo que tienen varios animales diferentes. Tengo gatos, perros y patos. ¿Por qué? Porque la morpho tiene hábitos muy diferentes a la monarca. La monarca tiene hábitos muy diferentes a una poemix o a un mitómito que no sale del río. ¿Qué es lo que voy a producir? Yo no puedo generalizar. Entonces, antes cuando les decíamos sobre los materiales, es una base, ¿verdad? Hay reglas que no la podemos brincar. Si yo voy a producir, la recomendación es mallantia. Pero si yo estoy en una zona muy seca, muy calurosa, necesito hacerle sombra a ese modo. Entonces vamos a usar polisombras. Si yo estoy dentro de un bosque, quizás no la ocupe. Pero si dentro de ese bosque yo quiero tener en mi mariposario varias especies y quiero poner en el mariposario especies que están cerca de los riachuelos y otras especies que pasan puro sol, entonces tengo que hacer microclimas adentro de ese invernadero. Usted tiene que imaginarse como que usted es la mariposa. ¿A dónde está la mariposa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Está el sol? ¿Está la sombra? ¿Necesita el agua? ¿O es una mariposa que pasa comiendo sales de la playa a la orilla del mar? ¿Qué es lo que tengo? Entonces tenemos que partir por alguna parte. Entonces, partimos de la capacitación, del análisis de mi zona donde yo voy a producir, definimos las especies que vamos a producir y ahora sí, vamos a la zona. Vamos primero a sembrar las plantas, porque lo que me pasó, compañero, ¿verdad? Pocas plantas, muchas larvas. Entonces, primero, vamos con el primer cultivo, que eran las plantas. Hasta que yo no tenga un buen stock de plantas, no puedo empezar. Entonces, yo en lo personal me he puesto una regla. Mantener un stock de 100 plantas para cada mariposa. Pero mantenerlo. Eso significa que empiezo sembrando y cuando yo ya empiezo a tomar la planta para echar las larvas, yo tomo una, siembro 5. Es una regla que te tienes que poner. Por cada planta que usted tome de su stock para ir a alimentar larvas, póngase una regla. Tomo una, siembro 5. Porque normalmente siempre 2 o 3. Pues no te pone la regla, ¿verdad? O sea, que no se me vaya el stock. Que no se vale. Porque si yo tengo 100 plantas y resulta que tengo 200 larvas de monarca, créame que no va a llegar ninguna a ser crisálida. Lo primero son las plantas.
Y eso porque estamos hablando de producción. Si yo estoy hablando de otro tipo de mariposarios, que es aquí donde vamos a entrar, entonces ya eso es un poco técnico. Ya tal vez no voy a necesitar ese fosfato porque no estoy tirando. El asunto es la sofría. Cuando yo pido mariposa, yo necesito tener una área específicamente de tibia. Ahora, lo tengo que cerrar, lo puedo dejar abierto, lo tengo que dejar en bolsa, lo tengo que dejar en maceta. Bueno, para eso es el análisis de su lugar. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene un terreno? ¿Cuánta área? O usted me dice, no, yo solamente tengo un techito ahí, una bodeguita. Bueno, entonces pongamos tablita. De alguna forma. Utilicemos el espacio hacia arriba, forma hidropónica, bolsas. Pero si usted me dice, no, yo tengo 3 hectáreas. Si no tengo nada ahí, ok, hagamos eras y vemos las matas en el hectárea. Entonces, eso depende un poco de qué recursos tenemos. Tuve una experiencia que, bueno, es por la que le voy a empezar a contar. La experiencia que de esas señoras que ven acá en la primera imagen, ellas son de un pueblito indígena de Guatemala. Estas señoras, ahí estamos en la Reserva Natural de Atitlán, en la parte de Guatemala. Y me encanta el ejemplo porque eso fue un mariposario, es un mariposario de investigación, de conservación, es una reserva. Pero ellos, como responsabilidad social, decidieron que las mariposas iban a comprarse a las señoras del pueblo. Es un pueblito indígena de muy bajos recursos. Entonces, me invitaron a ir a una capacitación. Incluso cuando yo puse la presentación, una me levantó la mano y me dice, señora, disculpe, yo no sé de eso. Para que ustedes vean el nivel de todos podemos cultivar mariposas. Entonces, de ahí, adiós presentación, ¿verdad? El caso es que estas señoras, era una comunidad donde una señora quería aprender, pero no tenía más que su casita. Otra señora dijo, no, yo pongo el terreno. Otra señora dijo, no, yo sé sembrar. Y la otra dijo, no, yo soy muy buena con animales. Entonces yo me voy a encargar de poner la latita de cajón. O sea, hicieron tipo cooperativas, pero sin saber que lo estaban haciendo, ¿verdad? Y la otra señora dice, yo viajo todos los días de tal punto a tal punto para ir a dejarle comida a mi esposo. Y en ese trayecto está lleno de mariposas. Esa señora lo que hacía era ir viendo el trayecto todos los días. Y a veces le traía alguna sabia que se encontraba en el camino al señor de la reserva. O sea, tenían el conocimiento ahí. O sea, ya sabía que habían. Y claro, fui con la señora a ver, a hacer el recorrido, a dejarle almuerzo a su esposo, ¿verdad? Y entonces fuimos observando qué teníamos alrededor. Incluso la señora decía, bueno, yo me llevo uno, que yo fui mi 4, pero logró ver más, porque ya íbamos con una meta, que era observar la niña. Bueno, entonces hicimos un grupo de señoras, y entre ellas todas se congeniaron y empezaron a producir. ¿Qué hicimos? No había dinero. El señor de la reserva dijo, yo pongo una base. ¿Cuál es la primera base? La capacitación. ¿Ves? Eso fue lo primero que hicimos. Segundo, les dio como, dice, la primera herramienta que era la malla antiáfida. No sé. Y lo demás le hicimos ahí en una mesa de trabajo, como están ustedes. Hicimos puparios, hicimos cajones. Y si me preguntan con qué, nos fuimos de acuerdo que tenían una área de reciclaje y pedimos los tractores. Y las bolsas, digo, lo que vimos, las botellas. Y así fue como lograron ellos tener sus primeras herramientas. ¿Qué es lo que tenían ellas? Necesidad, ganas, expectativas, creyeron en su proyecto. Y en la reserva le doy la mano, ¿verdad? Yo pongo la cotización y le pongo el material. Entonces, eso se lo cuento de anécdota porque yo digo, sí, sí. Bueno, ese fue el primer mariposario que es investigación, me imagino que se parece a algo Sonia, ¿verdad? Que es de estudiar investigación, apoyando a la comunidad, y esas señoras actualmente llevan el producto a la reserva. Pues ellas producen, la reserva estudia, investiga y también hay turismo. La forma de producir y mariposarios de producción, si yo voy donde cada uno de ustedes, es diferente, pero los conceptos básicos son los mismos. Hay reglas. Por ejemplo, la de las plantas que le acabo de decir, primero son las plantas, después son las mariposas. La observación que tengo a mi alrededor, qué es lo que voy a producir, definirme primero cuál especie voy a producir.
Ahora, si queremos producir más de una especie, pues lo vayamos de una en una. ¿Por qué? Porque entonces ya el compañero se da cuenta cuántas plantas necesita para cuántas mariposas. ¿Ok? Y proveería esas mariposas. ¿A qué me refiero con eso? Que tengo que llegar a ser capaz de tener todos los días huevos, larvas, pupas y adultas. Mañana tengo huevos, larvas, pupas y adultas seguidos. Cuando ya yo tengo eso todos los días, digo, ya tengo el ciclo de esta mariposa. Ya sé cómo se maneja, ya sé si a ella le gustan en el encierro, si a ella más bien le gusta la planta viva afuera, pero yo tengo que observar. ¿Ya? Entonces ya entendí cómo produzco esta mariposa, ok, quiero otra, ok, siga como. Pero eso depende mucho de su capacidad, del terreno, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Entonces siempre hay que enfocar. En mi caso, a las familias productoras que quieren producir para venderle a otro que es postre o exportar directo, yo le digo, enfóquese en 1, 2, 3 máximo. Si Arcelia que está en ese proceso, tiene 3. Y ya eso que ella es muy, ¿cómo le decimos? Muy emprendedora y muy estudiosa. Si hacemos esas 3, bien. Si hacemos una, perfecto. Pero no pretendamos producir un montón de especies porque al final no podemos quedar sin ninguna. Porque cada una es, como les digo, diferente. Cada una tiene su hábito, su clima, su forma de su hábitat. Todas, cada una es diferente. Esa es mi sugerencia si lo que quieren es producir para vender. Ahora, si pasamos al otro mariposario, que es de exhibición, pues es otra historia. El de exhibición se va a preocupar por tener un hermoso jardín, bueno, pero es un parque temático, entonces tiene otros elementos. Y la idea era llenarlo. Entonces, aquí hubo que hacer incluso la par un soplero, porque ya no había cerca que recreara. Pero vean la diferencia. ¿Qué hicimos en ese jardín? Preocuparnos por el jardín. Preocuparnos por que hubieran espacios para que la gente camine, se siente, se relaje. Eso es mariposario de exhibición, donde usted hace un ambiente hermoso para que venga el turista y se sienta bien y pueda ver el ciclo. En Costa Rica, normalmente, los mariposarios de exhibición compran a los mariposarios de producción. Entonces, cada uno con su enfoque. Mariposario de exhibición, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, ese es en mi Día de Colores, en mi casa. Los mariposarios de exhibición también normalmente se preocupan por tener como un área de museo, ¿verdad? Donde tienen información, donde se pueda entrar y pueda aprender algo. Entonces hay una área de información donde se lee y también se tiene una tiendita que llamamos allá souvenir. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, básicamente, como personal me gusta tener productos propios de alitas, de mariposa, cuadros de alas de mariposa, que tal vez no lo hago yo, pero las mariposas salen de la sotría, ¿verdad? Entonces se lo doy, tenemos 4 familias que les damos las alitas y ellas nos devuelven ya hecho el cuadro de mariposa, de búho, hay una variedad, pero son productos hechos en la comunidad también. Entonces ahí va un aporte, ¿verdad? Eso es parte de la exhibición, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar del mariposario de terapia. Eso es un poquito lo que le comenté al inicio. Eso es muy fuerte, creo. Me gusta hacer la terapia. O sea, que las mariposas nos den, la naturaleza les devuelve a uno. De acuerdo con ustedes, también. Entonces, introducirse en el mundo de la mariposa es como lograr hacer esa magia y que la persona que llegue la reciba. Entonces, es inducir a la persona al mundo de la mariposa. Y en la imagen que vemos acá son los pacientes oncológicos dentro del hospital médico. Esa es una área que se llenó sobre todo de plantas nectarias, ¿verdad? Para alimentación. Ahí no hay hospederas. Y lo que tenemos es el pupario y un jardincito en el espacio que había que nos dieron oportunidad. Por eso es que es rectangular. Ahí no es de hongo ni nada de eso, sino que era una área en medio de las consultas. Un área de sol que tenía medio de las consultas, entonces se le hizo todo el cierre, la sombra que se necesitaba en el jardín y se llevan las pizarras. Ahí no recogen huevos ni nada de eso. Así es, para que la gente entre
y reciba de la naturaleza. Se tranquilice, pide un rato su dolor, que pueda tener un destino en medio de estar internado en un hospital. Y lo trabajamos también con las damas voluntarias que van a los hospitales, entonces sacan al paciente un ratito de la sala y los llevan. Y ahí, unido a esto, se vio que también los enfermeros, los doctores y todo dijeron qué rico y aquí vamos, ¿verdad? Entonces, vamos ahí. Tenemos también, bueno, esto es parte de la investigación. Eso fue el Colegio de Posgrados de México. Ellos también tienen, bueno, la carrera de turismo ecológico, turismo paisajista, tienen también un área de mariposarito adentro en la universidad para investigación. Y pues acá abajo vemos acá una gente que es acá en Andoque, que es, ustedes lo van a ver, es la parte de lo que es el turismo, educación ambiental, ecoturismo y todo eso se lleva muy bien acá, entonces ahí también Carmen nos puede contar. Aquí en este lado vuelan unas mariposas que tienen unos hábitos diferentes a las que vuelan en la parte de arriba. Generalmente, pues hay unas que vuelan en el sotobosque, hay otras que necesitan una mayor altura como las morfo. Aquí en este espacio mantienen más que todos los heliconios y las mariposas, los atíridos, las transparentes. En todos los espacios, lo ideal de tener un mariposario de exhibición es que no hayan muchas plantas hospederas, porque si es solo de exhibición, pues la idea es tener unos grandes jardines muy lindos donde las personas tengan unos senderos amplios donde las personas puedan observar lo que hay adentro. Nosotros aquí tenemos doble propósito. Nosotros tenemos plantas hospederas aquí al interior y plantas nectaríferas. Y bueno, las plantas que les dan la sombra que también son hospederas. Algunas mariposas aquí se nos reproducen solas. Por ejemplo, las mariposas que se reproducen en el gargantillo, no sé si lo conocen, que es esta planta que está aquí, gargantillo valcornea, ahí se reproduce la catonefeli y se reproduce prácticamente sola. Es un árbol tiene mucho follaje, entonces nosotros, además es muy alta, ni siquiera las bajamos. Ellas ahí permanentemente llevamos ya bastantes años con esta producción y no ha mermado, mantiene el mariposario con catonefeli. Tenemos estas plantas, miren, lo que les decía ahora Diego y Jenny, en cada sitio las plantas hospederas son diferentes para cada mariposa. Nosotros aquí la morfo la reproducimos en esta planta. Esta planta se llama Macarion y le ponemos esta y le ponemos también maní, porque ellas ponen huevos en esta y en el maní. Treus, no sé si la conocen, y ella se alimenta pues del plátano. Entonces tenemos muy poquitas plantas hospederas. Aquí no tenemos en este espacio plantas nectaríferas porque no se dan mucho por la luz, ¿no? Nectaríferas también son plantas hospederas. Por ejemplo, el camarón les ofrece néctar a las mariposas, pero también su hoja es especial para las cipruetas. Nosotros aquí reproducimos las alitas de cristal y reproducir esa mariposa es muy chévere porque ella es una mariposa gregaria, pone muchísimos huevos. Y bueno, mientras que uno tenga la planta, de ahí para allá puede producir muchísimo. Borrachero o floripondio o cacao sabanero. La mariposa amadrias, que es la misma rechinadora, su planta hospedera, una de sus plantas hospederas es esta que es la dalechampia. La dalechampia tenemos, y también tenemos pues esta que es la badea, y aquí esta es una hospedera de los heliconios. Aquí ya existían todos estos muros, entonces lo que hicimos fue aprovechar también paisajísticamente el espacio. Entre más verde tengan las mariposas, pues mucho mejor van a estar, porque van a tener mucho más presión con el calor. Y miren las paredes, lo que hemos hecho nosotros con las paredes. Nosotros aquí, con el tema del ecoturismo, hacemos eventos en este espacio. En la noche les ponemos luces cálidas y hacemos cenas románticas
pedidas de mano, hemos hecho matrimonios. Ahora nos trae pues su experiencia y su conocimiento sobre la alimentación de las adultas, de dónde les vamos a dar los minerales. Jenny, cuéntame. Bueno, con respecto a la comida, nosotros, ¿verdad? Mi experiencia, lo que aprendimos es que uno mismo mete los parásitos al mariposario cuando junta la fruta, pues hay que darle comida sana. Cuando uno trae la comida al mariposario debe ser comida sana. Pero como a la mariposa le gusta fermentada, entonces yo lo que hago es que traigo la fruta madura, la congelo, la separo como en porciones, en bolsita, la congelo. Luego ya, después de 2 días ya la saco del congelador. Entonces tenemos un recipiente donde se pone, ¿verdad?, la comida y la dejamos 2 días para que se fermente aún más. Después de 2 días la sacamos y hacemos una papilla, llaman acá, como estriparla, ¿verdad? Y bueno, sugerencia que le podemos poner algunos minerales o algunas aguas de azúcar. Allá tenemos salsa de soya, entonces le ponemos un par de gotitas y eso le da minerales. Para que no se nos seque mucho le podemos poner agüita de azúcar. Y entonces eso es lo que se lleva a un comedero, que se sugiere que tenga un techo, porque si no el sol deshidrata la comida y si es que llueve, la lava.